Buenas noches, bienvenidos a El otro lado de la realidad. Hace 512 años, Cristóbal Colón puso por primera vez el pie en América. Sin embargo, y pese al tiempo transcurrido y las evidencias históricas acumuladas en todos estos años, hay mucha gente que sigue dudando que Colón fuera el primer europeo en poner pie en el Nuevo Mundo. Nosotros hemos realizado una encuesta a través de telemadrid.es, la página de Telemadrid, la página web de Telemadrid, y en esa página ustedes han votado a través del programa El otro lado de la realidad sobre las creencias a este respecto. Y fíjense ustedes, en esta encuesta el 32% de ustedes, de los espectadores del otro lado, creen que América se descubrió antes del siglo X a.C. y que solamente un 19% son los que creen que Colón descubrió América por primera vez en 1492. Pueden seguir votando en esa encuesta a través de www.telemadrid.es. Pero vamos a entrar de lleno en los misterios de Cristóbal Colón, que son muchos. Se duda de que fuera el primero en llegar a América, se duda de su cuna, incluso se duda de su tumba. Hace muy pocas fechas, el pasado 1 de octubre, se presentaron los resultados genéticos del último análisis realizado a los restos mortales de Cristóbal Colón. Esos restos fueron exhumados en julio de 2003 en la Catedral de Sevilla y fueron comparados con otros restos supuestamente pertenecientes a su hermano Diego y a su hijo natural Hernando. Quien ha coordinado toda esta investigación es uno de nuestros invitados a la mesa de trabajo del otro lado de la realidad, don Miguel Botella. Buenas noches. Hola, buenas noches. Es antropólogo físico, doctor en medicina y director del Laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada. Don Miguel, cuéntenos, ¿a qué conclusiones se ha llegado con estos estudios genéticos de los restos de Colón? ¿Podemos decir que son de Cristóbal Colón? Bueno, vamos a ver. En principio, nosotros hemos estudiado los restos presuntamente pertenecientes al almirante, pero desde un punto de vista antropológico. Los estudios genéticos los ha coordinado el profesor Lorente de la Universidad de Granada, que no está aquí, desgraciadamente hoy, podría dar más ideas. Realmente, desde un punto de vista exclusivamente antropológico, físico, podemos decir que los restos estudiados no son incompatibles con que sea el almirante. Muchos de los rasgos, todos los rasgos que hemos podido ver, pueden coincidir con esas descripciones, pero en realidad lo que no tenemos, como es obvio, no tenemos posibilidad de compararlo con otro elemento para poder decir si sí o si no. Es decir, nuestra metodología de identificación es la comparación. Y la comparación en nuestro caso falla porque no podemos decir más que los datos antropológicos claros, yo creo que concluyentes, y en definitiva son las evidencias sobre las que después los historiadores hablarán. Decía que en junio de 2003 fue cuando se abrió la urna donde estaban los restos de Colón. Las imágenes que vimos en aquellas fechas en los informativos eran bastante espectaculares. Sin embargo, supongo que para muchos resultó decepcionante que fueran muy pocos los huesos o muy pocos los gramos de hueso del almirante que han llegado hasta la mesa de trabajo de los científicos, ¿no? Es verdad. Es verdad, cuando abrimos aquella urna, que ponía un letrero encima diciendo que pertenecía al almirante Cristóbal Colón, realmente cuando abrimos aquello en nuestro departamento de antropología fue algo muy emotivo. También es verdad que la decepción estaba clara. Pueden ver la cantidad de huesos, poco más de 150 gramos de huesos. Y sobre 150 gramos. Sí, poco más de eso, sí. Y sobre eso teníamos que trabajar. Pero realmente poder trabajar con ese material, poder tocar ese material y poder decir evidencias, puesto que desde ese momento de que se enterró al almirante hasta junio del año 2003, pues nadie lo había estudiado desde un punto de vista antropológico, nadie. Es decir, que los primeros fuimos nosotros y realmente es muy impresionante. Ahora hablaremos de los resultados de ese análisis antropológico de los 150 gramos de huesos de Cristóbal Colón, o supuestamente de Cristóbal Colón. Y digo supuestamente porque hay una ácida polémica internacional sobre el lugar donde están esos huesos. Hasta 4 ciudades distintas se han disputado la posesión de los restos de Cristóbal Colón. Para hablar de esto y de otros enigmas relacionados con el almirante de la mar Océana, hemos invitado esta noche a nuestra mesa de trabajo
trabajo a Pablo Villarrubia. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Javier. Él es periodista, escritor, ha viajado por toda América recogiendo datos sobre los enigmas precisamente del descubrimiento de América y autor de un libro en donde glosa algunas de estas cosas. Un viaje mágico por los misterios de América. Pablo, esto de que 4 ciudades se disputen la posesión de los restos de Cristóbal Colón, ¿cómo se debe de entender? Bueno, puedo contar mi experiencia personal, que estuve en República Dominicana hace 2 años y visité el memorial, que a lo mejor el profesor también, Miguel, estuvo por allí visitándolo, ¿no? Donde supuestamente se guardan los restos de Cristóbal, que estaban originalmente en la Catedral de Santo Domingo. Yo he visto una foto muy rara, me parece de las pocas que existen, de los restos, supuestos restos de Cristóbal Colón, y son, digamos, hay muchos huesos, ¿no? Habría muchos huesos dentro de este memorial. Pero lógicamente el gobierno de República Dominicana aparentemente no dispone, o sea, no se ha prestado a que se examinaran, que se estudiaran esos restos. Es una pena porque de esta manera podríamos comparar, ¿no? O el mismo profesor Miguel podría tener mucho más material para examinar, para estudiar. Hay un aspecto curioso también, que solo han comentado otros investigadores, otros antropólogos, incluso el profesor Reverte Coma, de que Colón sufría de poliartritis. Y a lo mejor el mismo profesor Miguel podría decirme si en estos restos analizados por él, examinados, se puede detectar, ¿no?, esta poliartritis de que sufría el comandante, ¿no? Sí, porque, don Miguel, usted ha analizado los restos de 3 cuerpos. De 3 cuerpos. De 3 cuerpos. Y en 2 de ellos, concretamente los de Diego y de Hernando, hay algunos paralelismos en cuanto a dolencias físicas, ¿no? Efectivamente. Cuéntenos un poco cómo es esa investigación casi de CSI sobre los restos de estos personajes históricos. Sí, claro, son las investigaciones que se hacen en el día a día, pues ahora se han trasladado a este material histórico tan interesante. Y sí, es verdad, estudiamos los restos indubitados de Hernando, el hijo natural del almirante. Sí, no hay duda sobre No hay duda porque estaba enterrado en el crucero de la Catedral de Sevilla, no hay duda. También los restos del hermano clérigo, que era Diego, que en principio estaban en la Cartuja de Santa María de las Cuevas. Después pasó a ser la fábrica de cerámica Pickman, cuando la desamortización de Mendizábal, y después de eso se trasladaron a Santiponce, donde está la fábrica actual de cerámica Pickman. Bueno, esos 2 sí presentan paralelismo. Esta imagen, por ejemplo, que vemos, ¿a qué huesos correspondería? Esos corresponderían a Diego. A Diego, al hijo, al hermano. Al hermano Diego, el clérigo, sí. Pero cuando se extrajeron en un primer momento de Santa María de las Cuevas. Después están en otro tipo de caja ahora, actualmente. Pero bien, entonces esos 2 se compararon también y se estudiaron respecto a la urna, con los escasos fragmentos óseos que están en el monumento a Cristóbal Colón. Eso que hay ahora es un hueso sacro de Diego, del hijo Diego, del hermano Diego, perdón. Entonces, sí hay un paralelismo entre los 2, entre Diego y Hernando, en el sentido de que el sacro presenta espina bífida. Hay, un proceso patológico que puede pasar desapercibido en muchos casos, en otros casos da sintomatología, pero que es curioso el que los 2 lo tengan. Ya indica podría indicar una relación de parentesco, pero también hay una soldadura de la quinta vértebra lumbar en los 2. Sin embargo, los pocos restos que tenemos del presunto almirante no presentan características de nada de esto, puesto que no se conservan esos huesos. Lo que se conserva nos dice que se trata de una persona con un buen estado general, con una complexión mediana, con una robustez mediana también, y no hay procesos de osteoporosis y de artritis, pero cuidado, es que hay que decir también que no se conserva ninguna carilla articular. ¿A qué edad se cree que murió la persona a la que pertenecen esos huesos? ¿Se puede determinar? Sí, hemos determinado de una manera muy amplia, porque no podemos precisar más, hay muy poco material, claro, entre 50 y 70 años. Personalmente me inclinaría a pensar que es de más de 50, es decir, más próximo a los 60, 70 que a los 50, pero hemos tenido que darlo de esa manera amplia porque evidentemente lo escaso del material no nos permite decir más. Curiosamente se ignora incluso con exactitud, hay muchas discusiones a ese respecto, la fecha exacta en la que murió Cristóbal Colón. Se cree que murió en Valladolid. ¿Coinciden estos datos, Pablo Villarrubia, sacados por la investigación antropológica, con lo que sabemos de la muerte de Cristóbal Colón? No exactamente, a pesar de los estudios, claro, del profesor Miguel, que
no afirmando todavía que sean los restos de Colón, lógicamente, ¿no? Pero se sabe que pudo haber muerto con 55 años aproximadamente. Algunos dicen un poco más. Porque tampoco se sabe exactamente la fecha de nacimiento. Algunos dudan, y la cuestión también del origen de Colón, que después luego hablaremos, ¿no? Pero parece no coincidir. Y también en cuanto a sus problemas de salud, realmente le llevaron a muerte esa poliartritis, aquejado de graves dolencias. Según su hijo Hernando, en sus crónicas, comentaba que el padre en los últimos años realmente tenía muchos problemas, no podía apenas desplazarse, tenía incluso dificultad para hablar. Era un hombre bastante enfermo cuando fallece Colón. Y por detrás de todo esto, Javier, hay una gran cuestión. Yo veo ahí una guerra oculta, y digo guerra exagerando un poco, metafóricamente, ¿no? Entre España y República Dominicana, en el sentido de quién tiene los verdaderos restos, ¿no? de Cristóbal Colón. Claro, esto es una cuestión no solo, digamos, de propaganda, porque ahora mismo también hay muchos turistas que visitan República Dominicana, ¿no? Y que aconsejo que sigan visitando, porque es un país magnífico, ¿no? Bellísimo, y que allí está el memorial. Pero el memorial no es lo único que tiene República Dominicana, por supuesto. Según los datos que ha recogido nuestro equipo, el cuerpo de Cristóbal Colón, ya muerto, hizo tremendos viajes después de su muerte. Es decir, estuvo no solamente en República Dominicana, también en La Habana, estuvo en infinidad de lugares. Parece mentira que un personaje histórico tan importante de la historia de este país tenga tantas lagunas a su alrededor. Yo quisiera de todas maneras abundar en un detalle específico encontrado en la investigación del doctor Miguel Botella sobre los restos de Colón. En un trozo de esos huesos, en una mandíbula, si no me equivoco, hay rasgos de una raspadura, como si el cuerpo hubiera sido sometido a un proceso de descarnamiento. Sí. Cuéntenos cómo es esto, por favor. ¿Y para qué se hacía eso de descarnar a un cadáver, ¿no? Sí, bueno. Dentro del material había un pequeño fragmento de mandíbula, de rama ascendente de mandíbula, que tenía una inequívoca marca de corte hecho con un cuchillo. Esa marca de corte corresponde, según la hemos clasificado, según la clasificación que existe, a marca de descarnamiento. ¿Por qué se hizo esto? Pues bien, sabemos que Cristóbal Colón murió en 1506 y lo enterraron en Valladolid. Pero también sabemos que en 1509 lo exhumaron su hijo Diego y su nuera, María de Toledo, para transportarlo y trasladarlo a Santa María de las Cuevas, en Sevilla. Entonces, evidentemente, el cadáver estaba todavía en putrefacción y fue necesario limpiarlo de partes blandas para poder trasladarlo. Lo que sabemos es que cuando llega a Santa María de las Cuevas, en Sevilla, no llega un ataúd, llega una caja pequeña. Es decir, estaba reducido el cadáver. Y esa maniobra de descarnamiento, que era frecuente y era muy normal entre la gente pudiente o los nobles del final del medievo, se practicó en este personaje. Así que ese dato puede ser un dato más que abunda en cuanto a la identidad, pero nosotros como antropólogos no podemos decir más que lo que hay. Y lo que hay es que hay, sin duda, una marca de descarnamiento, sin duda a esta persona la descarnaron, y eso podría casar bien con la idea de que se tratara de los restos de Colón. ¿Y no resulta un poco cruel a ojos de una persona del siglo XXI que se descarne un cuerpo y que se trocee, o sea, casi para hacer reliquias de él, ¿no? Bueno, sí. Antes de eso, la manera de trasladar los cadáveres de los nobles era hirviéndolos, que todavía era peor, claro. Los cocían, los hervían, les limpiaban los huesos y los trasladaban. Eso se prohibió por la Iglesia, probablemente porque entonces los funerales eran de otra manera, tenían que ser de otra manera, pero de hecho hay evidencia en todas partes y en España también de que los cocían. Después de eso la técnica fue descarnarlos. Cruel, pues bueno, no tanto. Más cruel podría ser trasladar unos restos por toda España en putrefacción, sería tal vez peor, ¿no? Hay reliquias supuestamente atribuidas a Colón en muchos lugares. Se habla de Pavía, se habla de Génova, se habla incluso del Vaticano, que tendrían huesos del almirante. Pero al fin y al cabo, de los huesos poco más podemos sacar en cuanto a lecciones de historia. Podemos identificar, digamos, su procedencia, tal vez, esa sería una de las asignaturas pendientes, pero nos quedan muchos enigmas relacionados con Cristóbal Colón. El de la cuna es uno, lo abordaremos después de la publicidad, pero también abordaremos otro fascinante. ¿Fue realmente Cristóbal Colón
el primer europeo en poner los pies en el Nuevo Mundo? Dentro de unos minutos, después de la pausa publicitaria, intentaremos despejar estas incógnitas. Retomamos nuestro programa dedicado esta noche monográficamente a los misterios que rodean a la figura de Cristóbal Colón. Y lo hacemos en un momento en el que muchas televisiones han apostado por reabrir la historia y revisar algunos de los enigmas de esta figura. Precisamente Enigma Colón es el título de un documental que acaba de estrenar Discovery Channel, en el que se presentan algunas nuevas hipótesis respecto a la cuna del almirante. En ese programa, Enigma Colón, participan desde luego algunos de los invitados que tenemos esta noche en nuestra mesa de trabajo, pero también se muestran ideas que podrían apuntar hacia la posibilidad de que Colón no fuera genovés, como hemos estudiado todos en el colegio, sino que fuera casi vecino nuestro, un compatriota nuestro, que hubiera sido catalán. Precisamente, para abundar en esta idea, hemos traído a la persona que probablemente más a fondo ha estudiado esta hipótesis y que más bibliografía ha aportado en los últimos años. Él se llama Jordi Bilbeny. Buenas noches, Jordi. Hola, buenas noches. Jordi es autor de varios libros, algunos con títulos tan contundentes como La falsificación del descubrimiento catalán de América, y ha participado en libros como Todas las preguntas sobre Cristóbal Colón, El descubrimiento catalán de América y muchas otras obras más. Jordi Bilbeny, ¿cómo se llega a una conclusión de esa naturaleza a contracorriente de lo que ha sido la historiografía oficial? ¿Cómo se llega, digamos, a apuntalar esa idea de que Cristóbal Colón podía haber sido catalán y no genovés? Bueno, pues se llega a partir de la documentación oficial, pero leída de una manera sin intentar mitificar la historia, sino buscando sus puntos débiles, sus contradicciones, sus lados oscuros, y teniendo claro que un personaje de la relevancia, de la importancia, y un hombre de Estado que es virrey, almirante, gobernador general, capitán general, el jefe supremo del ejército de tierra, el jefe supremo del ejército de mar, el jefe supremo de la audiencia y el jefe supremo de la fiscalidad, no puede crear su personalidad ningún tipo de misterio, al menos que este misterio no esté creado a conciencia. Es decir, que ¿se disfrazó la nacionalidad de Colón deliberadamente? Está claro. ¿Y por qué? Por cuestiones políticas y cuestiones económicas. Yo pienso, esto claro, no hay una teorización profunda porque los documentos oficiales no hablan de cuestiones ideológicas, sino seguramente de hechos concretos. Entonces las cuestiones ideológicas las tienes que ir tú pensando, meditando y elaborando. O sea, sabemos que a Colón se le acusa de un crimen de lesa majestad porque es del único que se le podía acusar para quitarle el cargo de virrey. Entonces, el crimen de lesa majestad es uno de los hechos más importantes para quitarlo de en medio. Esto es una cuestión política, está claro. Me imagino que Fernando el Católico se pensaba que en las islas que Colón le proponía habían 4 cocoteros y 4 almendros, pero la realidad demostró que no, que había mucho y que claro que Colón no podía tener un reino hereditario solo y exclusivo para él y sus descendientes, con 1/3 de las ganancias, con un 1/8 de no sé qué. O sea que en un momento dado casi Colón acaparaba toda la economía real y esto Fernando el Católico, cuando se dio cuenta, inmediatamente puso mano para quitárselo de en medio. Hay cosas muy curiosas, sobre todo las que tienen que ver con la descendencia de Colón. Hay familias hoy, evidentemente, que pueden decir que son descendientes o que dicen que son descendientes de Colón. Hemos hablado con una de esas descendientes, Anunciada Colón de Carvajal, que además ha tenido un papel protagonista en todos estos análisis que se han hecho recientemente
precisamente sobre los huesos o supuestos huesos del almirante. A Anunciada Colón de Carvajal le preguntábamos hace escasos días si Colón podría ser genovés o quizá hay pistas ya serias, solventes, que indican que era de otra nacionalidad, quizá, desde luego, español. Pienso, y realmente la bibliografía, los especialistas y los historiadores se inclinan de forma mayoritaria hacia la tesis genovesa. ¿Por qué? Porque los datos que tenemos, aunque no sean del todo concluyentes, sí nos indican ese camino muy claramente. Los contemporáneos de Colón le consideraron o genovés o ligur, y tenemos las pruebas, digamos, las que tenemos nos indican ese camino. El hecho de que no sean concluyentes es lo que justifica que haya otras teorías. Y en principio, claro, esas teorías pues tendrían que completarse para poder desechar la genovesa totalmente. También le preguntamos si son de Colón los restos que se han exhumado en la Catedral de Sevilla y si tendremos oportunidad próximamente de analizar los de Santo Domingo y despejar así una duda histórica. Esto es lo que nos cuenta Anunciada Colón de Carvajal. Por ahora, lo que sabemos con las pruebas de ADN y los análisis que se han realizado es que no se ha descartado que Colón, los restos que se atribuyen a Colón, que están en la Catedral de Sevilla, efectivamente sean los de él. ¿Por qué es importante Santo Domingo? Porque nos pueden proporcionar la certeza o desechar la idea de que son los de Colón de Sevilla y que efectivamente entonces son los de Santo Domingo. Realmente es una polémica que lleva muchos años, que la documentación nos ha llevado hasta un punto y es interesante que otras ciencias puedan aportar datos a la historia. Yo creo que es necesario aprovecharlo. Una de las conclusiones más curiosas e interesantes de las aportadas por Jordi Bilbén en sus estudios habla de que quizá el parentesco de Colón no es tanto quizá con los Colón de Carvajal de hoy, sino con los Colom, una familia importante ya en aquella época, estamos hablando del siglo XVI, en la Cataluña de navegantes también de aquel periodo. ¿Esto se puede sostener históricamente con la documentación en la mano? Bueno, esto es lo que sostenemos desde el año 27 hasta aquí, diversos historiadores y interesados en el tema de Colón. O sea, hay en Cataluña y concretamente en Barcelona hay una familia importantísima que crea uno de los primeros bancos públicos de Europa, que es la familia Colom, que son mercaderes, que comercian con Flandes, que comercian con Oriente, que son banqueros, que son hombres de Estado, que tienen entre sus familiares obispos, que son militares con cargos de vicealmirante y almirantes y que tienen una implicación directa en la corte. Entonces, esto no es ciencia ficción, sino que lo está al abasto de cualquier historiador y de cualquier persona interesada en la materia. Hay una cosa muy curiosa que son los escudos. Los escudos familiares. Me gustaría que viéramos uno de esos escudos. Pertenece a un óleo que se encuentra en el Archivo de Indias de Sevilla y vemos a una representación, una de las muchas de Cristóbal Colón. Desde luego, retratos hay muchos de este personaje. Esto sería una ampliación un poco de ese escudo. ¿Qué particularidad tiene y qué relación tiene con otros escudos que veremos a continuación? Una de las particularidades de los Colón de Barcelona es que como personajes de alta alcurnia tienen escudo de armas. Este escudo de armas es ampliado a Colón, le es ampliado personalmente a él al regresar de América en Barcelona y se le dan unas islas nuevas. Lo que pasa es que este escudo depende del libro, de la copia, del cuadro en que aparece, tiene también diferencias y aparecen unos símbolos hablantes y desaparecen otros. En este lo que podemos comentar es que en la última cuartela, en la quinta, hay una banda, en este caso azul, pero en el caso anterior era roja. Esta banda, si los Colón de Barcelona estuvieran relacionados de alguna manera con el almirante de las Indias, tendrían que tener también algún tipo de concomitancia con las armas del almirante y efectivamente sabemos que los Colón de Barcelona tienen esta banda, esta misma banda, una banda muy parecida y del mismo color en sus escudos de armas. También tienen un león rampante, pero
Aquí no se ve, esto se ha identificado bastante a menudo. Esta es la banda de los Colón Bertran de Barcelona, es la banda de los Bertran. Y este león rampante, algún entendido en heráldica ha dicho que esto es un montaje, que no puede ser que las armas de Castilla y de León se den a un plebeyo, que unas armas de concesión real se acostumbran a otorgar a personajes vinculados a la realeza. En el escudo interior también veíamos las armas de Colón con una corona real. Se puede ver el escudo coronado con una corona, la banda roja. Y el león, que en algunos casos aparece con una corona. En este no, pero en otros escudos se ve con una corona, y han dicho los heraldistas que esto era un plagio porque el león del Reino de León no tiene corona. En cambio, el león de los Marimón de Barcelona, también familia vinculada a los Colom, sí que tiene también una corona. Lo que parece que está tomando cuerpo es que Colón no era, digamos, alguien alejado de la corte, sino que podría haber tenido algún tipo de parentesco con familias muy importantes, posiblemente nobiliarias. De hecho, una de las hipótesis que se están manejando ahora dentro del Departamento de Estudios Genéticos de la Universidad de Granada es la posibilidad, y de esto me gustaría preguntarle a don Miguel Botella, la posibilidad de que Colón estuviera emparentado con el príncipe de Viana, hermanastro de Fernando el Católico. Bien. ¿Esto se podrá demostrar algún día o cómo está este asunto? Pues no lo sé, eso hay que hacer el análisis genético, que lo tendrá que hacer el profesor Lorente, que es el que trabaja en ese tema. Ahora, personalmente he trabajado sobre los restos momificados que se atribuyen al príncipe de Viana en Poblet, y puedo decir que la momia del príncipe de Viana no es tal. Lo que hay allí es un collage de momias, hay fragmentos de 3 personas que están unidos para hacer un cuerpo, y en realidad pues va a ser difícil, entiendo yo, que pueda identificarse de entre esos fragmentos al príncipe de Viana. Pero qué macabros eran nuestros antepasados, ¿no? Bueno, no fue así. Fue en el siglo XIX cuando construyeron esa momia para poderla presentar a la gente como la del príncipe de Viana. Fue una cosa muy posterior a la muerte del pobre príncipe, que fue probablemente asesinado por orden de su padre. Déjenme presentarles a todos ustedes otra hipótesis más al respecto de la cuna de Colón. Es una hipótesis que se acaba de hacer pública en Italia, y es un investigador llamado Ruggero Marino el que ha anunciado esta información. Él es autor de un libro que se llama Cristoforo Colombo e il Papa Tradito, Cristóbal Colón y el Papa Traicionado, y en ella afirma que Colón y el Papa Inocencio VIII eran, Inocencio VIII sería su padre y Colón sería su hijo ilegítimo, y se basa en una serie de cuestiones que pueden entenderse como circunstanciales o no, pero muy, muy curiosas. Por ejemplo, el hecho de que en el epitafio de la tumba de Inocencio VIII, que muere en julio de 1492, es decir, un mes antes de que zarpara Colón hacia el Nuevo Mundo y un tiempo antes de que lo descubriera, el epitafio de la tumba de Inocencio VIII dice en latín «Novi orbis suo aevo inventi gloria», que significa «suya es la gloria del descubrimiento del Nuevo Mundo». ¿Cómo es posible que en esa tumba en el Vaticano se atribuye a Inocencio VIII y no a su sucesor, a Alejandro VI, el descubrimiento o la gloria de haber sido el testigo del descubrimiento del Nuevo Mundo? Le hemos preguntado a su hijo Ricardo Marino, que vive en España, sobre este particular, y le hacíamos una pregunta que desde luego salta a la vista en cuanto se lee el libro de su padre, de Ruggero. ¿Pudo ser Colón realmente el hijo de Inocencio VIII? Esto es lo que nos cuenta. Ma effettivamente Ruggero Marino ipotizza que podría ser un hijo del Papa. ¿Ma por qué? Vamos a verlo con los detalles. Ante todo, el primer elemento evidente son los retratos de la época. Si nosotros vemos los retratos de Inocencio VIII, increíblemente tiene una semejanza con Cristoforo Colón. No solo, en algunos documentos del 1500 se define, el documento que están presentes en Perugia y a Roma, se define Cristoforo Colombo Nepos. Nepos, que significa nieto, era una palabra utilizada entonces para esconder el hecho que era relacionado a un hijo del Papa. Entonces se utilizaba esta palabra equívoca, ¿no? Nepos. No solo, Cristoforo Colombo en italiano, la palabra Colombo quiere significar hijo de padre ignoto, que en español sería hijo de padre desconocido, aquí un poquito como expósito.
También le preguntamos por otra de las cosas que se afirman en ese libro, y es que Colón llegó a América antes de 1492. Por eso estaba tan seguro cuando le vendió el proyecto a los Reyes Católicos, y por eso Inocencio VIII se atribuyó la gloria del descubrimiento del Nuevo Mundo, porque de alguna manera ya tenía datos exactos de la existencia de América, si no la posibilidad de que ya hubiera pisado América incluso antes de 1492. Le preguntábamos también que nos aclarara esa hipótesis. Nos echa una mano il mappa dei Piri Reis, che è presente nel museo di Topkapi di Istanbul. Ha una fecha importante, es 890, però dell'era árabe, que correspondería al 1460 más o menos, donde el navegante Piri Reis afirma che Cristoforo Colombo había visitato las Américas. Non solo, nel 1460, sempre in un anterior libro di questo navigante, si afirma che las Antillas fueron descubiertas. Entonces mi padre es uno de los sostenitores que evidentemente Cristoforo Colombo sabía de la existencia de la América, había ya visitado anteriormente del 1492. El mapa de Piri Reis, quizá una de las piezas cartográficas más sorprendentes en esta polémica que hoy hemos abierto sobre Cristóbal Colón. Es un mapa de 1513 que se conserva en la biblioteca del Museo Topkapi de Estambul, en los palacios Topkapi de Estambul. Y en él se muestran cosas que no deberían estar en un mapa de 1513, por ejemplo, los Andes. Los Andes no se habían descubierto en 1513 y aparecen perfectamente cartografiados en ese mapa. Incluso las Islas Malvinas, que no se descubrirían hasta 1592, también aparecen reseñadas. Por no hablar de la isla de Marajó, que debería estar ahí y que sin embargo no está, como si el mapa hubiera sido hecho en una época muy anterior, en la época en la que la isla de Marajó estaba unida al continente. Pablo Villarrubia ha estudiado también este asunto del mapa de Piri Reis. Es una de esas piezas extrañas, ¿verdad? Porque contiene información muy rara. Sin duda, y como has dicho, los portugueses solo exploraron la costa brasileña, a pesar de haberlo descubierto en 1500, Brasil descubierto entre comillas, ¿no? Porque se cree que también se había descubierto Brasil mucho antes. Pero es a partir de 1530 que empiezan a explorar la costa para poder perfilarla tal como aparece en el mapa de Piri Reis. Ahora, ¿quién era Piri Reis? Era un personaje realmente muy folclórico para aquellos tiempos, era supuestamente un corsario, un pirata. Vivió en la época de Solimán I, uno de los grandes, ¿no?, digamos, conquistadores turcos que prácticamente dominó todo el Mediterráneo. Piri Reis además era un personaje muy inteligente, él sabía hablar varios idiomas, hablaba catalán, portugués, hablaba castellano, hablaba varios idiomas latinos, y con eso posiblemente él consiguió recabar información de varios nautas mediterráneos, ¿no?, en aquella época, para montar este mapa. Entonces, en realidad es un rompecabezas que fue montando Piri Reis a partir de informaciones prestadas por varios navegantes. Hay una afirmación en el mapa de Piri Reis, está escrito, hay textos, que dice que Colón llegó a América en el año 890 de la Égira. Esa fecha, traducida al calendario cristiano, es 1485 del calendario cristiano. Es decir, que nos estamos adelantando unos años al descubrimiento oficial de América. Jordi Bilbeny, sé que también este asunto de los mapas te ha apasionado, incluso hay otros mapas que podrían dar la razón a esta hipótesis. ¿Qué tienes que decir al respecto? Pues nada, o sea que es muy probable, por no decir casi seguro, que Colón no iba a tientas, sino que sabía exactamente dónde iba. Lo hecho, si leemos con detalle el diario de a bordo del primer viaje, se ve que hay una ruta muy fija, y casi hasta el final, que tiene unos ciertos problemas con la tripulación, que ya piensan que quedarán perdidos y no podrán regresar, y Colón les dice: si dentro de 2 días no hemos tocado tierra, regresamos. Y efectivamente, a la madrugada del segundo día dan con las primeras tierras americanas. O sea que hay una gran probabilidad que sí, que Colón no hubiera llegado antes, él o alguien que le hubiera dado la información, como es todo el tema del famoso piloto anónimo, que le da una información muy precisa sobre dónde existen estas tierras desconocidas. Este piloto anónimo, perdón, incluso tú lo mencionas, Javier, en uno de tus artículos en Más Allá, hablando, este hombre parece que estuvo en casa o estuvo con Colón en la isla de Madeira,
vida, y parece que este hombre le confiesa, le cuenta que él hizo una expedición hasta unas tierras hacia el oeste, ¿no? Más allá de las Canarias, y que al regresar regresa ya enfermo o malherido, y Colón entonces lo tiene allí en su casa, y posiblemente es uno de los informadores más importantes que tiene Colón, contándole que llegó posiblemente a las Antillas, ¿no? O sea que hubo un protonavegante, digamos, en esa época. Sobre este punto, yo tengo un opúsculo, que es esto Pedro Vázquez de Saavedra. Este hombre es el famoso piloto anónimo, y he perseguido también su misterio, porque también se le atribuyen 10 nacionalidades diferentes. Hay incluso evidencias anteriores a este Pedro Vázquez Saavedra, protopiloto, protodescubridor de América. Existe un mapa en la Universidad de Yale, en pergamino, que se conoce como el mapa de Vinlandia. Un mapa que ha sido objeto de estudios incluso de carbono 14. En agosto del 2002 se fechó el mapa en 1434, y en la parte superior izquierda de ese mapa encontramos un trozo de tierra que no corresponde a una isla, sino que corresponde, digamos, al actual territorio de Massachusetts en Estados Unidos y a la bahía de Hudson. El río San Lorenzo parece bastante claro. Y es un mapa que habla de la Odisea en el siglo X de Eric el Rojo, un navegante vikingo que pudo haber descubierto América y haber pisado esas tierras, pues imagínense ustedes, bastante tiempo antes de Colón. Incluso hace poco en Canadá celebraron el milenario del descubrimiento de América, haciendo oídos sordos a la historiografía oficial. Pablo Villarrubia, no es la única pista, porque hay muchas más de que pudo haber contactos entre el viejo y el nuevo mundo, ¿no?, en la antigüedad. Por supuesto, bueno, aparte del famoso mapa de Vinlandia, en que Eric el Rojo, acompañado de me parece que su hijo Leif Erikson, ¿no?, llegan a lo que sería la península de Labrador, ¿no?, hoy en día, y que llaman Vinlandia porque había, digamos, viñas, había uvas en estas tierras, ¿no? Existen muchas referencias, incluso de los chinos, que no remontan hace mucho tiempo, o sea, poco antes de Colón, algunos años antes de Colón, se cree que una expedición, una gran flota naval enviada por un emperador chino llegó a las costas de América, y no solo América, incluso llegaron a Australia. Esa flota se repartió por todo el planeta. En 1421, ¿no? 21, exactamente, 1421. Además, un ex marino británico, Menzies, ha escrito un libro muy interesante a este respecto, buscando pruebas de la presencia de los chinos, incluso en las islas de Cabo Verde, que hubieran llegado ahí, y América, y de esta forma, incluso mucho antes de esta expedición, 1421, me parece que en el siglo VIII o IX después de Cristo, otra expedición china hubiera llegado a lo que llaman de Funsank, o sea, un continente donde también había grandes, digamos, mucha fartura, muchas frutas, o sea, indígenas, ¿no?, tal como describen, ¿no? En el material que nosotros hemos recopilado para este programa, inserté una fotografía que yo mismo obtuve en el Museo Nacional de Arqueología de La Paz, en Bolivia. Es una vasija nazca, se atribuye a la cultura nazca, pero que tiene todo el aspecto de ser una figura china. Los ojos alargados, el bigote, los indios eran imberbes, como todo el mundo sabe. La vemos ahora mismo en imagen. Fíjate qué impacto, ¿no? Incluso desde el punto de vista genético, muchas poblaciones, bueno, en Perú, por ejemplo, es difícil distinguir entre un chino y un peruano local, ¿no? Es decir, que hay muchos indicios en ese sentido. Pero tú, Pablo, también nos has traído algunas imágenes y algunas pruebas de la existencia de esos protocontactos entre América y Europa, mucho tiempo antes de 1492, incluso mucho tiempo antes de Eric el Rojo y de su hijo Leif, ¿no? Sin duda, antes de Cristo estamos hablando, ¿no? Y a lo largo de esos 15 años que he viajado por América Latina, una de las cosas que más me ha llamado la atención poderosamente fueron estas piezas, ¿no?, que he encontrado en museos, en sitios arqueológicos, ¿no? Por ejemplo, en Copán, en Honduras, donde está una de las ciudades mayas más extraordinarias, más bonitas de las que conozco, existen estelas con rostros que muestran precisamente personajes muy orientales,
rituales, muy parecidos a aquellos de Angkor Wat en actual Camboya, exacto, y que muestran una civilización muy del sudoeste asiático, ¿no? muy asiática, pero con rasgos muy parecidos realmente asiáticos. Sería mucha casualidad que así lo fuera, ¿no? Esta piedra que vemos aquí, por ejemplo, en esta imagen ahora, esta está en la fotografía en Brasil, en el estado de Ceará, nordeste brasileño, y es muy curiosa porque contiene algunos símbolos que el profesor Barata en los años 60 en Brasil había determinado o los había comparado con la escritura ibérica, antigua escritura ibérica. Yo llevé esta fotografía al profesor Jorge Alonso en Barcelona, un lingüista muy conocido, y sin decirle que era de Brasil esta piedra, ¿no? Y él me dijo que tenía algunos caracteres realmente ibéricos, pero como si fueran, digamos, escritos al azar, ¿no? De alguna manera. Entonces es muy posible que algún indígena, digamos, estamos teorizando ahora, ¿no? Algún indígena viera estos símbolos ibéricos e intentara copiarlos de alguna manera sobre esta roca. Pero íberos en América es algo muy interesante, sabiendo, bueno, no tenemos conocimiento de construcciones navales íberas. O sea que a lo mejor fuimos los primeros, realmente. A lo mejor fuimos los primeros, ¿no? Aquí nuestros antepasados. Bueno, hay cosas muy curiosas a este respecto del descubrimiento que pues, daría para otro programa realmente, para desarrollarlas, como por ejemplo los estudios de Thor Heyerdahl, que llegó a construir barcos de totora en el lago Titicaca y lanzarlos a los océanos, dejándose llevar por las corrientes oceánicas para, bueno, probar que de alguna manera pudo haber esos contactos en una época en la que no había barcos tan avanzados como las carabelas de Cristóbal Colón, que eran un prodigio técnico de la navegación en aquella época. Pero si todo esto fuera así, don Miguel Botella, la antropología en algún momento también podría demostrar la existencia de cruces, por ejemplo, de población. Hay relatos incluso de hombres blancos que se encuentra Colón allí cuando llega, ¿no? Hay algún testimonio. Relatos de hombres blancos, hay relatos de Viracocha, hay relatos de Quetzalcóatl, la leyenda de Quetzalcóatl, que era blanco y que se pierde en el océano para regresar. Y bueno, cantidad, incluso Quetzalcóatl era un hombre barbado. Bien. Hombres barbados. Bueno, vamos a tener que dejarlo aquí para volver en otra ocasión hacia estos misterios y poner rumbo otra vez hacia América, continente lleno de enigmas, y despejar los misterios del Mare Tenebrosum, ¿no? Del océano Atlántico, porque ha llegado ya el momento de los instantes finales del programa, que los dedicamos precisamente a contestar a sus dudas, a sus preguntas, a abrir ese canal de interactividad con todos ustedes, espectadores del otro lado. Y como siempre, esa vía de conexión la abre Carmen Porter. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Javier. Lo primero, vamos a dar los resultados de esa encuesta que hicimos sobre el programa de Ángeles. Ajá. La verdad es que ha sido muy curioso. Yo me esperaba otra cosa, pero como siempre los espectadores nos dan sorpresas. Que votaban a través de la página web de Telemadrid, ¿no? Efectivamente. Además, luego repetiremos la página, es www.telemadrid.es. Allí van a nuestro programa, El Otro Lado, pinchan y les saldrá una encuesta. La próxima que ya está puesta es la de Colón. La de Colón, exactamente. Bueno, vamos con los resultados. ¿Cree usted en Los Ángeles? El 8,35% dice sí, creo por razones religiosas. No, pero me parece una hermosa fantasía, el 7,50%. No en absoluto, 7,67%. Y fíjate, ya nos lo han adelantado, yo lo quería poner de sorpresa. Sí, creo porque he sentido su presencia alguna vez, el 76,47%. 7 de cada 10 espectadores han sentido alguna vez la presencia de ángeles, caramba. Sí, y fíjate, esto es un fenómeno digno de estudio, ¿eh? Algunos nos llegaban al mail, que luego daremos la dirección, como el de Clara, que nos decía que ella vio a su ángel en el 2002 en Buenos Aires, que estaba vestido con pantalones vaqueros, que se le apareció, que le dijo que iba a conocer al hombre de su vida, le describió cómo era y justo 2 años después se casa con ese hombre. ¿Con el ángel? Que era su ángel. No. Con el hombre. Con el hombre. El ángel se le volvió a aparecer, esta vez con alas, nos dice, y con túnica. Una experiencia, la de Clara. Siguen enviándonos fotos curiosísimas, ¿verdad? Sí, esta vez vamos a analizar una fotografía que nos ha mandado David de Logroño. Fue tomada este verano en París. Él dice que iba en un autobús y con una cámara digital toma esta fotografía. Ajá. Si os dais cuenta, justo casi en el morro del coche aparece una extraña imagen, como un rostro, una cara. Él nos decía que no sabía qué era porque allí en el autobús no había nada. Bueno, pues como siempre la hemos analizado, Javier,
y hay que decirle que no es nada extraño. Es un reflejo en el cristal del autobús que ha formado pues esta silueta curiosa, pero no tiene... Es decir, uno de los pasajeros del autobús, al tomar la fotografía, estaba reflejado ahí. Sí. Esto ha dado pie, esto de los reflejos, a muchas fotos de ovnis, por ejemplo, en el pasado. Muchísimas. O sea, muchísimas confusiones y también a mucho fraude. Se han hecho Sí, muchas fotos también. con un cristal delante y poniendo ahí casi cualquier cosa, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que aquí con los técnicos, con los analistas informáticos que tenemos, lo llevan claro los espectadores si quieren que metamos un fraude. Todo lo analizamos y sacan hasta lo más mínimo. Ujú. ¿Qué más cosas tenemos? Pues tenemos una cosa que a ti te va a sonar mucho, Javier. Mira lo que tengo para ti. Te suena, ¿verdad? Vaya. Es el premio Ciudad de Torrevieja que han dado a Javier Sierra por su última novela. Ha quedado segundo, hay que decirlo. Y el libro, quedan 18 días, Javier, para que salga a la venta. Ay, 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 qué miedo. La cena secreta, La cena secreta, de Plaza y Janes Bueno. Ahí vemos en la entrega, yo te lo entrego también a ti, que para eso es tuyo, ya me gustaría a mí quedármelo. Pero bueno, ahí te vemos en Torrevieja recogiendo ese premio, Javier. El premio de los muchos que vendrán. Lanzamos el guante al premio Planeta. Bueno, a ver si cae, ¿eh? La cena Vemos secreta, también a claro. Zoe Valdés, ¿verdad? Que fue la ganadora. Ahí están los dos premiados. La cena secreta fue el resultado de 3 años de investigación sobre la última cena. Yo no suelo contar mucho estas cosas a todos ustedes un poco por rubor, vergüenza. ¿no? Por rubor. Pero creo que será una novela que les desvelará una visión de la última cena completamente diferente de la que han tenido hasta ahora. En la cena secreta hay un mensaje escrito, secreto, utilizando una cosa que en la antigüedad se llamaba el arte de la memoria. Pero ya no cuento más, Carmen, ya no cuento más. No, que dentro de 18 días lo compren y lo traeremos aquí. El primer ejemplar, Javier, nos lo tienes que traer aquí. Perfecto, Carmen. Aparte de la cena que nos debes, a todo el equipo. La cena Ya desde secreta. aquí te lo lanzo. Carmen, si nos quieren escribir nuestros espectadores, por favor, no para felicitar, que yo me pongo muy nervioso, pero sí para mandarnos sus fotografías y, sus preguntas, ¿a dónde pueden hacer? Claro que sí, hay 2 vías, Javier, como siempre. Una es el mail, que es madrid.elotrolado@telemadrid.es, madrid.elotrolado@telemadrid.es, y una dirección postal, que las manden a este programa, El Otro Lado, Telemadrid, Paseo del Príncipe número 3, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid. Y la encuesta, www.telemadrid.es, que vayan al programa El Otro Lado de la Realidad y allí que voten sobre Colón. A ver cuáles son los resultados. Daremos los resultados en el programa de la semana que viene. Y ya les despedimos. Esta edición del Otro Lado de la Realidad ha llegado a su fin. Esperemos, todo el equipo lo espera, que todo lo que les hemos contado esta noche les haga pensar y les haga reflexionar sobre que la historia no es exactamente como nos la han contado. Nos han ayudado en esas tareas el doctor Miguel Botella, muchísimas gracias, Jordi Bilbain y también Pablo Villarrubia. Y la semana que viene volveremos con otro tema fascinante. Hemos logrado introducir una cámara de televisión en una logia masónica. Se lo vamos a contar y se lo vamos a explicar con todo el rigor y el detalle que merece. Buenas noches.